En este video vamos a estudiar lo que es la definición de límites. Prácticamente vamos a empezar desde el punto de vista de la recta real, cómo se dan las aproximaciones y posteriormente pasaremos a lo que es el plano cartesiano. En sí, los límites lo tenemos que entender como el análisis de las aproximaciones. Veamos entonces, si en la recta real nos aproximamos a 1 y a menos 1, tenemos lo siguiente. Tenemos la recta real, tenemos el 0 en el centro, a la izquierda tenemos menos 1 y a la derecha tenemos 1 positivo. Ahora, lo que tenemos que analizar es que la aproximación se puede hacer lateralmente, es decir, desde la izquierda o desde la derecha. Si analizamos las aproximaciones que podemos hacer hacia menos 1, es decir, nos acercamos lo más que podamos a este menos 1 por la izquierda, los valores serían los siguientes. Recordemos que acá tenemos la recta real. Entonces, esa aproximación tendría que ser de la siguiente manera. Si nos acercamos a menos 1 por la izquierda, pues un valor muy cercano a menos 1 sería menos 1.01. Otro valor más cercano, que sería mucho más cercano a menos 1, sería menos 1.001. Pero hay otro valor que está más cercano todavía, que puede ser menos 1.0001, que está más cerca que menos 1. Entonces, esa es la aproximación que se da a menos 1 por la izquierda. Ahora, ¿cuál sería la aproximación que se da a menos 1 por la derecha? Lo más que podamos aproximarnos a menos 1, menos 0.9. Esta cantidad está muy cerca de menos 1, pero hay otra cantidad que está más cerca a menos 1 y esa es menos 0.99. Está mucho más cerca que la anterior a menos 1, pero hay otra que está mucho más cerca que es menos 0.999. Está más cerca. Y si seguimos agregándole 9, nos vamos a ir acercando más y más a menos 1. Significa que de tantos 9 que le podamos agregar acá, va a llegar un momento en el que el valor se aproximará a menos 1. Lo mismo acá, de tantos ceros que le agreguemos acá, llegará un momento que el valor se aproximará a menos 1. Lo mismo sucede con la aproximación hacia 1. Si nos aproximamos desde la izquierda a 1, tendríamos 0.9. 0.9 es casi 1. Casi, pero no. Recuérdense que estamos hablando en la recta real. Entonces, otro valor más cercano a menos 1 tendría que ser menos 0, perdón, sería 0.99. Está más cercano a 1. Otro valor más cercano todavía podría ser 0.999. Está más cercano todavía. Ahora, llegará un punto de que de tantos 9 que le agreguemos acá, que nos aproximaremos directamente a 1, pero esa aproximación podríamos analizarla como los límites. Ahora, si nos acercamos por la derecha, tendríamos lo siguiente. 1.01 es un valor que está cercano a 1. No en sí 1, pero cercano. Otro valor más cercano a 1 podría ser 1.001. Está muy cercano a 1. Otro que está más cerca a 1 por la derecha podría ser 1.0001. Está más cerca todavía. Es decir, que de tantos ceros que le agreguemos acá, llegará un momento en el que nos aproximaremos directamente a 1. Entonces, esas aproximaciones son a las que les podríamos llamar límites, aunque los límites en las funciones pues ya tienen otro significado. Veamos en la recta real cómo es que se van dando las aproximaciones a menos 1 y a 1. En una recta real como esta, en donde ya tenemos más valores, pero siempre nos vamos a concentrar en la aproximación de la que estábamos hablando hacia menos 1 y hacia 1. Como podemos observar, prácticamente no tenemos más valores, pero si nosotros nos vamos acercando más y más y más, veamos lo que sucede. Voy a irme aproximando a menos 1 primero. Si le damos zoom, nos acercamos más, vean, tenemos
un valor cercano a menos 1, menos 1.2. Otro valor cercano, menos 0.8. Si nos acercamos más todavía, vean, ya apareció menos 1.1. Y a la derecha tenemos menos 0.9. Pero si nos acercamos más, ya apareció un 0 por acá y acá va creciendo, prácticamente se le va aumentando. Anteriormente teníamos menos 0.9, ahora se le agregó el 6. Y si seguimos acercándonos más, vean, ahora ya tenemos menos 1.01 y acá tenemos menos 0.99 de lo que estábamos hablando. Y si nos seguimos acercando más, vean, prácticamente tenemos menos 1.00, bueno, 001 y acá menos 0.999. Llegará un momento en el que tengamos exactamente menos 1, pero por el momento solamente nos vamos aproximando y a esa aproximación es a la que le podemos llamar límites desde esta perspectiva, ¿verdad? Pero si nos aproximamos ahora a 1, vean, vamos a tomar a 1, le vamos a dar zoom, tenemos 0.8 por la izquierda, 1.2 por la derecha. Nos seguimos aproximando más, 0.95 por la izquierda, 1.05 por la derecha. Nos aproximamos más todavía. Tenemos 0.998 por la izquierda, 1.002 por la derecha. Y si nos aproximamos más todavía, tenemos por la izquierda 0.9999 y 1 por la izquierda y 1.0001 por la derecha. Es decir, entre más nos vamos acercando a 1, si ustedes como pueden observar, van surgiendo más decimales y más decimales. Pero llegará un momento en el que tendremos el 1 exacto. Pero eso es a lo que le llamamos aproximación. Ahora, pero lo que vimos anteriormente es visto desde una recta numérica, en donde solamente tenemos prácticamente un eje horizontal. Pero ahora veámoslo desde la forma de una función f de x. Supongamos que esta es la gráfica de la función f de x, que por el momento no conocemos. Pero nosotros lo que vamos a hacer es aproximarnos lo más que podamos a este valor de c. Como pueden observar, este valor de c está en el eje x y lo que tendríamos que hacer es, lo más que podamos nos vamos a acercar, pero como ya tenemos un plano cartesiano, esta coordenada en x genera un par ordenado, ese par ordenado de acá. Entonces, lo que vamos a analizar es cuando nosotros nos aproximamos por la izquierda al valor de c, vamos a tener este valor de x sub 1. Y cuando nos aproximamos por la derecha, vamos a tener este valor. Estos dos valores no es que siempre los vamos a conocer. Estos dos valores son como una tendencia que vamos a tener. Pero en sí, no es que siempre los vamos a encontrar. Por el momento, lo que vamos a ver gráficamente es lo que sucede cuando encontramos un límite numéricamente. Ahora bien, en este caso, supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos el valor de c. Ahora, lo que va a suceder es de que nos acercaremos a c tanto por la izquierda como por la derecha hasta estar lo más cerca posible. En este caso, sucedería lo siguiente. Si nos acercamos lo más que podamos, ahí prácticamente estamos lo más cerca posible. Y como ustedes pueden observar, ya no tenemos más espacio. Digamos que estamos a un espacio tan reducido para llegar al punto que teníamos en el centro. Ahora, pero si le damos zoom, vean qué sucede. Prácticamente se van separando. Ahora,
Lo que yo necesito que entendamos de esta parte es de que el límite, cuando nosotros nos acercamos a este valor de c, lo que va a suceder es de que vamos a llevar una tendencia por la izquierda y vamos a llevar otra tendencia por la derecha. Por ejemplo, observemos la curva. Si nosotros nos acercamos por la izquierda, tenemos este valor de x sub 1, la línea de color rojo. Vean, este punto rojo prácticamente tiende a disminuir hasta acercarse al punto negro. Y el punto azul, que es la aproximación por la derecha, prácticamente tiende a aumentar hasta acercarse a ese punto negro. Ese punto de color negro que tenemos acá es la coordenada o describe a la coordenada en x de c, ese valor de acá. Entonces, pero esa coordenada en x también tiene una coordenada en y a esa coordenada en y le llamaremos, en este caso, L, algo como esto, y lo vamos a separar. Este punto, que es al que se va a aproximar el punto azul y el punto rojo por la izquierda y el punto azul por la derecha, a estos dos puntos van a llegar a ser tan cercanos a este punto negro que en algún momento se convertirá en ese valor de L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Si nos acercamos a ese valor de C por la izquierda y si nos acercamos también por la derecha, lo que va a suceder es que van a llegar a estar tan cerca de este punto o de este valor que en ese momento, cuando ya estén cerca o estén exactamente en la misma posición, ese valor será L. Es decir, de acá vamos a sacar esta definición. La definición es esta. El límite, cuando x tiende a c, es decir, cuando nos acercamos a ese valor de c, lo voy a dejar un poquito. El límite cuando x tiende a c, es decir, que nos acercamos a este valor de c lo más que podamos, tanto por la izquierda como por la derecha, ese valor en la función f de x va a ser igual en algún punto a un valor L, que sería ese de acá. Es decir, si nos acercamos por la izquierda a ese valor de c, ese punto llegará, ese punto rojo disminuye, disminuye, disminuye hasta llegar a ese punto negro que tendrá que ser igual a L. Ahora, si nos acercamos por la derecha, este punto azul aumentará, 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 aumentará hasta llegar a ese punto de color negro que es en donde está L. Es decir, este punto o este valor llegará a un momento que será igual que L. Entonces, en conclusión, cuando analicemos límites o cuando resolvamos límites, el resultado que obtengamos de un límite es el valor que tenemos en el eje Y. Si necesitamos analizar un límite, el valor que vamos a observar siempre será el del eje Y. Tomemos muy en cuenta esa parte. Entonces, después de haber demostrado gráficamente lo que significa tener límites, veamos la definición en sí con la que vamos a trabajar. Sería, si f de x se acerca arbitrariamente, es decir, se aproxima a un número L, cuando x tiende a c por cualquiera de los lados, como lo veíamos, nos podemos aproximar por la izquierda o por la derecha, entonces el límite de f de x, es decir, la función, cuando x tiende a c, a un valor c, recuérdense que ese valor c estará ubicado en x, es un valor L. Ese valor L es el que está ubicado en el eje Y. Y eso se escribe como límite cuando x tiende a c, así lo vamos a leer, de la función f de x, y eso será igual a un valor L. Esa será la notación con la que trabajaremos lo que son los límites. Ahora veamos algunos teoremas de los límites. El primero
Es el teorema de la constante. Cuando se tiene el límite, cuando x tiende a c de una constante, esto será igual a la misma constante. Por ejemplo, ese será el primer teorema. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a 3 de 8, ese límite será igual a este 8, es decir, nosotros solo vamos a colocar el 8, nada más. ¿Qué significa? Cuando x se aproxima a 3, tanto por la izquierda o por la derecha, en el eje y nosotros tenemos 8, nada más. Ahora bien, otro caso podría ser el límite cuando x tiende a 3 de menos 10, es una constante también, es un número negativo. Entonces eso será igual a la constante que será menos 10. Entonces recordemos, si tenemos el límite cuando x tiende a 3 de una constante, eso será igual a la misma constante. Teorema 1. Veamos el teorema 2, suma y resta. Si tenemos el límite cuando x tiende a c de la función f de x más o menos, porque puede ser una suma o una resta, la función g de x más o menos, una función h de x, si tenemos la suma de esas tres funciones, bueno, suma o resta de esas tres funciones, lo que vamos a hacer es sencillo, eso será igual, el límite se reparte para cada función y se suman o se restan de acuerdo sean los signos. Por ejemplo, sería el límite para la función f de x, más o menos, siempre este mismo límite, para la función g de x, más o menos, siempre el mismo límite, para la función h de x. Entonces, ese sería el teorema 2. Si tenemos el límite de la suma de dos o más funciones, lo que vamos a hacer es repartir el límite a cada función. Tenemos un ejemplo. En este caso, tendríamos el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 3x más 6. Tomemos en cuenta que acá tendríamos tres funciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, la palabra límite se va a repartir para x al cuadrado, límite, cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, menos, ahora la palabra límite otra vez, ahora voy a colocar 3x, que sería la segunda función, el signo más, y colocamos por último otra vez el límite cuando x tiende a 3 de, en este caso, 6. Y ahí aplicamos lo que es el teorema para la suma o resta entre funciones. Ahora bien, el teorema 3, que sería el producto, si tenemos el límite cuando x tiende a c de un producto entre las funciones f de x por g de x por h de x, ese es un producto, lo que vamos a hacer es, como tenemos tres factores, la palabra límite se reparte para los tres factores. Nos quedaría límite cuando x tiende a c de f de x por otra vez límite cuando x tiende a c de g de x y por otra vez límite, ese límite cuando x tiende a c de h de x. Ese sería para nosotros el teorema 3, que sería el producto. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de 3x a la cuarta por raíz de x. Tomemos en cuenta que acá se está multiplicando el 3, el x a la cuarta y la raíz de x. ¿Qué vamos a hacer? La palabra límite se la vamos a repartir. Límite cuando x tiende a 3 de este 3 que es un coeficiente por límite, otra vez, cuando x tiende a 3 de x a la cuarta por, ahora otra vez límite, cuando x tiende a 3 de la raíz de x. Y ahí ya aplicamos la propiedad del producto. Es decir, si tenemos el límite de un producto, lo que vamos a hacer es que la palabra límite se reparte para el número de factores que tengamos. Aquí teníamos 3 factores, entonces se reparte para los 3 factores. Veamos el 4, que sería el cociente. Si tenemos el límite cuando x tiende a c de una fracción, en donde tenemos como numerador f de x y como denominador h de x, lo que vamos a hacer acá es, tendríamos
la misma fracción, solo que el límite se reparte para el numerador y también se reparte para el denominador. Y este sería el teorema 4. Lo único que vamos a tomar en cuenta es que la función h de x no tiene que ser igual que 0, porque si no estaríamos dividiendo un valor entre 0. Y acá sí vamos a estudiar un poco más qué significa dividir cantidades entre 0. Pero veamos un ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 3 de una división como esta. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un numerador y un denominador, entonces la palabra límite se reparte para el numerador, límite de la función que está en el numerador, que sería x al cuadrado menos 3, sobre la función que está en el denominador, límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Y allí ya aplicamos la propiedad del cociente. En este caso estamos siendo puntuales en aplicar las propiedades, porque más adelante veremos cómo vamos a aplicar en sí los límites. Tenemos el 5, el teorema 5, que es de la potencia. En este caso, si tenemos el límite cuando x tiende a c de una función f de x, pero esta función f de x está siendo elevada a otra función h de x, entonces eso será igual. El límite de la base de esa función elevado, vean aquí lo voy a poner entre paréntesis, al exponente también le vamos a agregar el límite. El límite cuando x tiende a c de la función que está en el exponente. Y ese sería el teorema 5. En este caso, ¿cómo lo podemos aplicar? Si tenemos el límite cuando x tiende a 3, vean, no es que siempre va a ser 3, porque en los ejemplos así lo he tomado, pero sería una opción en este caso. Más adelante veremos con otros ejemplos. El límite cuando x tiende a 3 de la función x al cuadrado menos 3 y todo esto elevado a x menos 1. Acá tenemos una función exponencial prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sería el límite cuando x tiende a 3 se lo vamos a colocar a la base, que es todo esto, y todo eso lo vamos a elevar, el límite se lo vamos a agregar también al exponente. Límite cuando x tiende a 3 de la función que está en el exponente, que sería x menos 1. Y ahí tenemos prácticamente aplicado el teorema 5. Esos son los teoremas que vamos a ir aplicando cuando se desarrollen los límites.